Advertencia: el canal no se hace responsable de lo que se diga o se haga en el programa. Mike Silvero no es funcionario de este medio. No sabemos cómo hace para aparecer todos los días en nuestra grilla. Ni siquiera lo conocemos. No vean este programa. Durante varias semanas escuchamos a un montón de líderes religiosos y de personas con cierta espiritualidad hablarnos sobre sus creencias, sobre lo que creen que dicta sus acciones o lo que va a pasar después de la muerte. Hoy vamos a hacer un programa diferente porque vamos a hacer el cierre de estas entrevistas. Y para hacerlo, no vamos a irnos a lo espiritual, no vamos a irnos a lo religioso. Vamos a quedarnos acá, en la tierra, en lo terrenal, para hablar con un psicólogo sobre el impacto en la mente de las religiones y las creencias y con un ateo racionalista. Esta es la última edición de Un ateo en busca de fe. El ingeniero Ricardo Montañez es de la Asociación Paraguaya Racionalista y el licenciado Cristian Méndez es psicólogo. ¿Verdad? Es así. Lo primero que les quiero preguntar es si ustedes creen en Dios. No, bueno, para responder a esa pregunta primero se debería definir qué es Dios. ¿Verdad? Si estamos hablando del Dios cristiano, del musulmán y de prácticamente todas las religiones conocidas, la respuesta es que no. Pero siempre va a haber algún tipo de Dios que sea adaptable a los datos existentes, que pueda ser consistente con las cosas que ocurren, un Dios exótico, en el que prácticamente nadie cree, y el que también prácticamente es absolutamente inútil hablar de ese, porque no está en el foco de la cuestión. El Dios que en realidad nos importa en esta parte del mundo es el Dios judeo-cristiano-musulmán, es el que incide en el mundo. Bueno, los ateos como yo, la gente de nuestra asociación Paraguaya Racionalista, no creemos que ese Dios exista, no creemos que ese Dios sea necesario para que este mundo exista. No creemos tampoco que sea bueno que exista. Esa es la posición que tenemos al respecto. ¿Y el caso suyo, doctor? Un gusto. Bien, yo soy más especial en ese sentido, que soy creyente de una entidad que difícilmente puede ser descrita por nuestra percepción humana. Eso justamente es lo que genera que estas múltiples formas de concebir, creer, alabar, ofrendar a esta entidad. Porque de una u otra manera el mundo en sí fue como buscando la forma en darle explicación a su existencia. Entonces, en ese gran trajín histórico que tenemos, entonces se fueron creando distintas formas de escribirlo, de alabarlo y demás. Y por eso justamente por mi parte, la forma en la que fui criado, cómo lo fui yo absorbiendo, lo concibiendo, era como un constante feedback. No soy un creyente tradicional, sino que más bien yo soy una persona muy espiritual. Una dogma en sí no sigo, pero sí creo. Pero así como yo también fueron bautizados, porque la mayoría acá No tuvimos opción. nacemos. Absolutamente, yo fui criado en una tradicional familia católica. Fui creyente hasta los 30 años. Hasta los 30. ¿Y Así es. cuál fue el momento del clic? A los 30 años la gente del Opus Dei me estuvo casando mientras algunos compañeros de facultad me querían llevar a su redil, ¿verdad? Y me fui a escuchar a los muchachos del Opus Dei, que son los que desarrollan la doctrina católica de una manera entendible para mí, ¿verdad? No, hablando con los curas de barrio, para mí nunca fue muy interesante el tema. Pero con ellos me di cuenta que había algunas contradicciones, ¿verdad? Esa es otra de las características del Dios cristiano. Es un Dios altamente contradictorio con los datos disponibles.
Por ejemplo, cosas en aquel momento, en aquella época, lo más, digamos, lo más simple que yo, era bastante más simple para mí todo, y me decían que todo lo que existe fue creado por Dios. Pero, contradictoriamente con eso, el mal Dios no lo creó, el mal lo creó el hombre. Entonces había una contradicción ahí. ¿Cómo puede ser que este Dios todopoderoso, y sin embargo, crea el mal? ¿Cómo es y ahí me entró el tema de la teleología, ¿verdad? Que es ¿cómo es posible la existencia del mal en el mundo? Y bueno, leyendo, la respuesta real a tu pregunta es leyendo. Dejar de creer leyendo. Así mismo. Pero, por comencé otro lado, a leer a Carl Sagan, claro, El mundo y sus demonios. Depende de qué se elija Bertrand leer. Russell. Porque con la mayoría con quienes hablamos que profesan una fe, te dicen lo contrario. Leyendo los libros que consideran sagrados, creen más o fortalecen su fe. En el caso suyo, ¿cómo fue, licenciado? ¿En algún momento dejó de creer, si existe un momento como tal? Me cuestioné el sistema de creencias más que nada, porque no me sentía cómodo nunca me satisfacía ninguno, básicamente. Hasta que tomé conciencia y dije, ¿por qué cerrarme a uno cuando puedo generarlo yo mismo? Entonces, entre mi búsqueda de cómo hacerme sentir bien con la forma en la que yo creía y estar en armonía con lo demás, entonces yo me fui autoexplorando. También como estudiante de la carrera de psicología y de todo lo que se mezcla hoy en día en mi vida profesional, sí tengo como una postura un poco más sólida, como lo percibo para los demás y para mí mismo también. Desde la cognitiva conductual, básicamente te puede explicar de cómo es que se fortalece ese sistema de creencias de una forma muy sencilla, en la que tenemos el evento desencadenante, es decir, participar en el culto, ir a la actividad X, situación religiosa, en todas sus manifestaciones. Seguidamente de esa actividad hay un efecto también, una sensación de bienestar en las personas que participan, ya sea más que nada emocional, perceptivo y demás. Entonces se repite ahí la ley de la conducta, donde te dice de que, bueno, esta parte es la parte más dura, de que explica ese mecanismo, donde cuando una conducta es reforzada tiende a repetirse. Entonces pues también constantemente las personas van cada vez más frecuente, incluso expanden más su campo y participan cada vez más activamente en sus distintos cultos religiosos. No me cierro en ninguno, por eso. Y si yo llego un día, doctor, y le digo, tengo un amigo imaginario que creó todo esto y que dicta la manera en que yo tengo que comportarme o no y a quién tengo que segregar o no. A mí me parece que es inmoral la homosexualidad, me parece que las mujeres deberían estar sin trabajar. Si le doy todos esos aspectos, eso, salvo que yo lo ponga dentro del marco de la religión, a mí me parece una conducta absolutamente tratable psicológica o psiquiátricamente, si la escucho así, no sé a usted que es el profesional. Claro, ahí justamente es donde empezamos a hablar sobre conductas funcionales y disfuncionales. No precisamente dentro del mundo psicopatológico en sí, si es conducta funcional o disfuncional a la medida de cómo yo me vinculo con el mundo y cómo interactúo. Si esa interacción es sana en el sentido de que no te genera un conflicto significativo en el trabajo, en el ámbito educativo, familiar y social. Ahora, con tu ejemplo en sí, podemos hablar ya de que se pueden ir manifestando un montón de conductas disfuncionales porque te incita básicamente a constantemente estar a la defensiva o peleándote con personas que no están en tu misma sintonía básicamente. Entonces es el tipo de casos que llegan muchas veces a los consultorios. ¿Por qué? Porque viene quejándose de los otros, pero al hacer el diagnóstico y demás, se cae de cuenta de que parte de ese malestar que siente la persona por lo que me expresa es más que nada por la creencia que uno tiene, por la forma en la que yo veo el mundo y quiero que sea el mundo en sí. Entonces me peleo con todo porque no hay como una funcionalidad en ese campo. Entonces está el malestar dentro de la persona, el malestar en el círculo en el que se mueve y va creciendo y va creciendo y va creciendo. Entonces se hacen esos pensamientos más adaptables,
más funcionales, se trabaja entonces en esa como hay contingencia que hace que yo vaya al culto, hay también contingencias que yo siga con esa pelea. Incluso me arriesgo, no es que me arriesgo, pongo en la carta de la mesa decir que justamente la persona está buscando conflicto porque el conflicto le genera bienestar. Entonces también por ahí hay mucha resistencia a cambiar y hacerlo más adaptable. Lo que yo podría agregar a lo que está diciendo Cristian es que esos conflictos provienen del intento que tienen las religiones abrahámicas de adaptar la moralidad de los pastores de cabras del siglo I y más atrás aún de la Edad de Bronce a lo que es el mundo moderno. Esas reglas de conducta que ellos tenían, ¿verdad? La homofobia, el machismo, ese tipo de cosas, son resabios de esa época que se transmiten a través de esas religiones y llega hasta nuestro tiempo. Y si hay algo que se puede fácilmente comprobable es que ninguna persona decente del siglo XXI tendría que adoptaría las reglas de conducta que nos transmiten esas religiones. Normalmente estarían presas o en algún manicomio. Entonces, esa es la raíz del conflicto, ¿verdad? Adaptar creencias que vinieron encapsuladas dentro de estas religiones a través de los tiempos y nos llegan hasta ahora. Y entran en conflicto con el desarrollo de la mentalidad, de la conciencia humana, que tuvo un progreso extraordinario. Una persona digamos, 200, 300 años atrás, no tiene la empatía ni tiene la sensibilidad de una persona de hoy. Festejaban la quema de brujas, iban a divertirse como se vestían de domingo, iban a ver cómo las brujas eran quemadas y les resultaba muy divertido. Actualmente, una persona normal de este tiempo, como suelo decir, un ciudadano decente del siglo XXI, bueno, podría haber alguno que esté por ahí, pero a esos los llamamos monstruos, ¿verdad? Una persona normal no disfruta de ver el sufrimiento ni de otra persona ni de otro animal, a no ser que tenga algún problema mental. ¿Existe la posibilidad de que haya gente a la que la religión le haga bien? Porque, por ejemplo, digo yo, hay en situaciones de mucha intensidad, por ejemplo, en la cárcel, y como vos ves que alguien como que encuentra una razón para darle sentido a su vida, eso se puede. Pero absolutamente. La religión tiene la característica ganadora, digamos, en el sentido de que sirve de consuelo. El consuelo, uno de los grandes consuelos que ofrece, por ejemplo, es la creencia en la vida después de la vida. Vamos a morir. Sí, me ofrecieron eso. Vamos a morir, después de morir vamos a encontrarnos con nuestros seres queridos, estaremos felices, disfrutaremos de alguien que nos cuida y nos quiere, estaremos de nuevo con papá, con la abuelita que tanto nos quería. Esa es un ofrecimiento que no es comparable con ninguna otra cosa que te pueden ofrecer las creencias racionales. Ahora, que un consuelo tenga sus bases en hechos falsos, no quita que el consuelo sea verdadero, ¿verdad? El consuelo es verdadero, es real, lo he comprobado al fallecer algunos parientes míos, como mis parientes, los que le sobrevivían, estaban alegres con la idea que le vendían de que en algún momento volveríamos a encontrarnos y todo eso. Y también, por supuesto, cuando uno se encuentra en una situación difícil, se producen, supongo yo que el doctor acá nos podrá explicar con mayor claridad eso, por supuesto que nos ayuda a consolarnos y a sentirnos mejor en algunos casos, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son los alcances de eso? Ya es otro tema. La misma pregunta, ¿hay gente a la que le hace bien la religión? Claro, justamente por lo que acababa de explicar el compañero de que empezamos con el sistema de creencias y que te dicen las creencias básicamente te preparan para los eventos. Hay una bruja, hay que quemar y hay que festejar. Hay un culto, es bienestar, es tranquilidad. Entonces ese es el sistema de contingencia que vamos formando porque ya tenemos ya un antecedente de qué hacer en X evento, ¿sí? Entonces, cuando ocurra ese evento, manifiesto la conducta, entonces viene la sensación de bienestar y entonces es así como se va repitiendo constantemente.
Y mientras más se repite, entonces cuesta más de construir eso, o sea, desaprender también. Entonces, por eso, muchas personas a medida que pasa la edad, cuesta como mucho tener ese discurso un poco más abierto, más funcional, quizás más empático también en frente a la diversidad sexual, la postura de la mujer hoy en día, el rol de la interculturalidad también, de que cómo eso va a venir acá y va a compartir el ñandente, ñaimeana y cosas por el estilo. Entonces, tenemos todo un antecedente que nos prepara cuando ocurra ese evento. Y evento es todo lo que estamos pasando hoy en día. Y las personas que se resisten hoy, los que muestran resistencia y algunos más agresivos que otros, es porque estaban preparados de alguna u otra forma. Ya lo hicieron anteriormente, tuvo su gratificación desde su percepción, entonces lo van repitiendo y lo vuelve desde algo unipersonal hasta algo más como comunitario. Entonces se van juntando las personas con el mismo sistema de creencias, pensamientos y conducta y se van fortaleciendo ahí. Tipo de 1 pasa a 3, vas a 20, vas a muchos más. ¿Qué pasa si una persona viene y dice, porque existen casos, hay gente que cree o acude o es parte de una comunidad religiosa, pero hay otra línea donde dice Dios se comunica conmigo, o me habló, o me envió una señal, o justo yo abrí el pasaje en el que decía exactamente lo que tenía que pasar en este momento. ¿Cómo se califica a una persona que dice poder comunicarse con Dios o que recibe una señal? Bien, y ante eventos que uno no puede muchas veces explicarlos racionalmente, entonces uno busca cómo justificar esa situación. Entonces, uno no es que piensa una vez nomás en eso, sino que piensa muchas veces qué fue, qué será, por qué, y lo va vinculando. Entonces ahí se genera esa asociación. Ahora que recuerdo, justamente estaba pasando por un mal momento y este pasaje se vincula a algo que me da a entender que va a estar todo bien después. O es la palabra de gratificación que necesitaba. ¿Cuán diferente es eso del horóscopo, por ejemplo? De hecho que no hay ninguna, porque es mucha sugestión. El horóscopo de sugestión también es menos de un párrafo. Clásico Virgo. Menos de un Perdón, párrafo. Los Capricornios soy. Mentira, yo no sé Peor nada todavía. de eso. Yo ni siquiera sé cuál era. A la hora de me preguntaron, yo no sabía cuál era mi signo. Capricornio es una cabra que tipo la otra mitad es un pescado, no sé qué. Entonces, y bueno, justamente eso, tiene su explicación justamente en base a la sugestión, donde esa pequeña parte se vincula a todo el esquema así gigantesco que nosotros tenemos para justificarnos. Entonces, ahí está el horóscopo, ahí está el pasaje que justamente necesitaba, o esa señal, esa luz, esa sensación, ese olor que ha sido el ángel que vino a visitarme, me está cuidando mi San Miguel. Yo diría que eso es lo esperable de una persona que cree que todo lo que ocurre en el universo está regido por el Dios en el cual él cree. Él cree en ese Dios y cree que él rige cada nanómetro cúbico del universo, cada hoja que cae, cada pájaro que cae del cielo, todo lo que ocurre está regido por ese Dios. Entonces se la pasa interpretando los deseos de ese Dios. Y bueno, y generalmente de repente coincide con las cosas que le ocurren y entonces, bueno, te dice que cree que Dios le está hablando. Claro, es más fácil recordarse de esa vez que fue casualmente antes que de las otras 7000 veces en las que no ocurrió. Es un hecho ¿verdad? psicológico conocido ese. Es muy interesante, pero tenemos que hacer una pausa, ¿verdad? Sí, tenemos que hacer una pausa en esta conversación de sábado. Venimos enseguida. Si necesitas conexión que aguante todo, conexión de internet, esa es la de Personal, es la fibra óptica más rápida del país. Ingresas a www.personal.com.py, tenés todos los datos, cuesta 100.000 guaraníes al mes y es la fibra óptica más rápida del país. Ingeniero, hablamos un poco de esto que, digamos, se refuerza culturalmente o en las sociedades acorde a, bueno, a donde te toque. O sea, si naciste acá, sí, te toca La religión es un fenómeno geográfico. Absolutamente. Y se refuerza con estos grupos en donde uno empieza como a creer más y darse cuenta que hay parecidos. En el caso de los racionalistas, ¿puede llegar a pasar lo mismo? Es difícil. Los racionalistas tienen el problema de que intentar pastorearlos es como intentar pastorear gatos. Cada uno tiene sus opiniones y tenemos que estar discutiendo durante demasiado tiempo. Como me estaban diciendo, es como los grupos de izquierda, ¿verdad? En los cuales las discusiones se extienden ad eternum.
Y bueno, en realidad, sin embargo, cuando nosotros fundamos la Asociación Paraguaya Racionalista, se dieron casos así de personas que nos dijeron que encontraron a gente que pensaba igual que ellos generalmente tenían que estar fingiendo demencia para poder adaptarse a los grupos en los cuales participaban. Absolutamente. Entonces, cuando se encontraron con personas que trataban de... Eso, porque en realidad eso es lo que intentamos, ¿verdad? Nosotros, yo creo que los humanos actuamos generalmente en forma absolutamente irracional y tenemos algunos momentos en los cuales somos racionales, ¿verdad? Entonces, eso de que haya gente que intente manejarse de acuerdo a una cierta racionalidad, para ellos era algo nuevo y algo interesante y que les cambió la vida en el sentido de que no se sentían que eran algo extraño y algo que gente que, como te dije, estaba que en síntesis pensaban estar locos porque todo el mundo actuaba de otra forma en su familia, en el colegio, en todas partes, y que hablando con nosotros pudo tener otra visión de las cosas. Pero de parte de muchos religiosos existe este miedo al ateo, al racionalista, de decir, no vamos a poder sentarnos a comer un asado ni a conversar porque me va a querer convencer de que Dios no existe. Eso, ¿cuán real o cuán...? Y hay distintas clases, ¿verdad? Yo, por ejemplo, te voy a decir, los musulmanes comen a veces una cabra que es riquísima, pueden hacer todos los ritos que quieran, mientras me inviten a esa cabra yo voy a ir. Es muy rico lo que comen. Así que no sé si todos los racionalistas pueden hacer eso. Hay distintas clases. Está el militante racionalista, el militante ateo, como yo. Nosotros queremos, el ateo como yo, quiere que todos seamos ateos, porque nosotros creemos que un mundo ateo va a ser un mundo mejor. Un mundo, porque creemos que las creencias, sobre todo en el Dios judeo, cristiano, musulmán, que consideramos que es el que es relevante en realidad, introduce una serie de cosas en el mundo moderno que dificultan nuestras relaciones. Sobre todo porque el mayor acto de racionalidad en el cual se puede pensar es en el acto de buscar la felicidad, ¿verdad? Buscar la felicidad es la mayor racionalidad que hay. Pero estas creencias, estas adscripciones religiosas son tales que para ellos las creencias no tienen nada que ver con la búsqueda de la felicidad. Ellos tienen la idea de que la felicidad la van a tener en otro mundo, allá lejos, en otra vida, en la cual van a ser felices, y que cualquier sufrimiento, de hecho el sufrimiento es como una especie de prueba por la cual uno pasa para que luego sea merecedor de esa felicidad eterna. Mientras que los ateos creemos que en esta vida nosotros queremos ser felices, porque esta es la única vida que tenemos. Nosotros somos los ganadores de la lotería cósmica que hizo que este trozo de materia que soy yo pueda admirar el universo que le rodea, ¿verdad? Doctor, ¿se puede ser feliz sin creer en algo superior? O sea, entendiendo que es esto y nada más que esto. Porque a veces se interpreta que el que cree que es esto y nada más que esto como que tiene una vida muy monótona desde la racionalidad. Al menos existencial. Sí. Sí, y en la cultura latina, al menos donde yo tuve la oportunidad de ver y conocer y demás, uno cuando habla de creencias siempre lo asocia a algo como intangible, algo sí o sí religioso. ¿En qué crea? Sí, siempre de una u otra manera al Dios judeo, cristiano, musulmán, así como mencionaba el ingeniero. Sin embargo, explorando un poco más entre pueblos originarios, prácticas y cosas así, es mucha cultura de la naturaleza, pero no naturaleza a nivel espiritual, sino naturaleza a nivel físico, ¿sí? Así estar, por ejemplo, en sus comunidades, con sus prácticas, como decía el ingeniero, en el ahora, ¿sí? Pero desde su cosmovisión, desde su punto de vista. Su espiritualidad es muy tangible en el sentido de que lo que yo hago acá tiene efecto acá. Mi consecuencia es física, no es que va a tardar más mi entrada a ese mundo de bienestar. No es supraterrenal, digamos. Claro. En la gran diversidad de pueblos originarios de América del Sur, al menos, se tienen antecedentes de que su bienestar, su práctica y demás está acá, en todo lo físico que uno toca. Y
su espiritualidad como tienen una manera muy distinta a la que nosotros estamos acostumbrados a percibir. La religión o las religiones, desde su punto de vista, ¿son necesarias para establecer como una ética de conducta, una especie de moralidad? Son básicamente los primeros sistemas de conducta que se fueron instalando en la sociedad, básicamente. Porque te habla mucho de limitar, por ejemplo, de limitar ciertos actos por la impureza, por el reino. Entonces se crea ese sistema de conducta subjetivo, porque son consecuencias subjetivas más que nada. Y el malestar que le genera a la gente por no estar de acuerdo con esas reglas, o por no practicarlas más que nada, entonces es generado por un malestar subjetivo. Es decir, no tengo yo un daño físico. Mi daño es porque no cumplo lo que me va a ayudar a tener una mejor vida en el más allá. ¿Sí? Entonces ahí está ese cable que une de mi práctica de la hora para estar bien después. Porque si no lo practico ahora, me siento mal ahora porque voy a estar mal cuando mi cuerpo ya no tenga pulso. Ingeniero, la misma pregunta. ¿Es necesario hoy día, con la cantidad de información que tenemos, con los niveles de educación, a pesar de que muchos sistemas educativos están basados en la misma doctrina y los mismos principios judeocristianos, que la religión marque nuestra conducta? Y esa es la famosa objeción que se le tiene, que nos respetan los religiosos, que sin tener una religión, sin religión, sin Dios, ¿cómo es la moralidad que vas a poder tener? ¿Cuál es posible una moralidad objetiva, ¿verdad? Una cosa que se pueda comprobar de qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo. Y para eso hay que comprender cómo es que surgió la religión, ¿verdad? La religión fue, en principio, surgió de una manera evolutiva por el hecho de que los sistemas colaborativos son los que permitieron que algunos grupos humanos antiguos se impusieran sobre otros. La religión y el nacionalismo, básicamente. La creencia de varias personas en un tipo de Dios, en un tipo de conducta apropiada, hizo que extensos grupos de personas puedan colaborar entre sí, y eso se impuso a mayores capacidades que tenían algunas otras especies humanas. Así se impuso al neandertal, por ejemplo, el Homo sapiens, porque desde el punto de vista fisiológico y mental, los neandertales eran superiores a los sapiens. Sin embargo, ellos establecieron métodos de cooperación que hicieron que se puedan imponer al punto que los neandertales prácticamente desaparecieron. Se impusieron estos que tenían menos capacidades físicas y mentales. Entonces, de ahí surge la religión, ¿verdad? Y que va perdurando a través del tiempo. Ahora, de que sea necesaria para la moralidad, pues te diría que no. Nuestra moralidad surge de siglos de evolución, de siglos, milenios de pensar acerca de lo que es mejor para nosotros. Tal es así que, ¿cuál es la duda que puede caberle a una persona de este siglo de que matar sin motivo alguno es malo? ¿Verdad? De que asesinar a un bebé, de que robar, despojarle de sus pertenencias a una persona es malo. Son cosas que están ya insertas en la mentalidad del hombre de este tiempo. Entonces, hay una serie de conductas que son propias prácticamente de toda persona de este tiempo, que surgen de la forma en que ya hemos evolucionado a través del tiempo y que comprendemos que es lo mejor para nosotros. Y el comprender eso hace que justamente nosotros estamos viviendo la mejor época de la historia. Esta es la época en que somos más prósperos, somos más igualitarios, somos más sanos. Eso es fácil de ver con las estadísticas. La gente tiende a pensar de que esta es una época muy mala porque... De hecho, me dijeron que estamos en la última página del Apocalipsis. Hay cosas como esa. Sin embargo, lo que en realidad se observa es que cada vez somos más prósperos, cada vez más sanos. Estamos, comparado con cualquier época de la historia, es la mejor época de la historia en el rubro que sea. En el plano de la psicología, doctor, la psicología no es una ciencia exacta, es una ciencia que estudia la conducta, ¿verdad?
y los procesos mentales. En muchos casos, en términos estadísticos incluso, ¿verdad? Pero dentro de la psicología también hay algunas tendencias que son consideradas menos científicas. El psicoanálisis, el eneagrama, las constelaciones familiares. Eso entra en un terreno que entiendo es más desconocido y más complejo. ¿Cuánto hay de fe en una cuestión así? Bueno, agarrando la primera parte de tu pregunta, ¿por qué la psicología es ciencia? Eso se reforzó justamente en lo que es la psicología de la tercera ola, donde se habla mucho más. O sea, tuvo también su proceso como toda ciencia de desapegarse del pseudo científico que también estuvo en la psicología por mucho tiempo para darle más énfasis a lo científico. ¿Y qué es ciencia en psicología? Es conducta. ¿Lo que es conducta? Es lo que uno manifiesta. ¿Y qué tenemos ahí? Tenemos frecuencia, tenemos intensidad, tenemos un montón de conductas observables. Entonces, lo que se puede observar y medir es así donde se va solidificando la psicología. Y tenemos una postura muy fuerte hoy en día ante justamente la cantidad de pseudociencias. Y en las pseudociencias, como decía, el eneagrama y demás, astrología. Al psicoanálisis también le incluimos. Psicoanálisis también, porque el psicoanálisis no es psicología, es un marco teórico totalmente opuesto. Es como así, psicología, psicoanálisis es como su gemelo opuesto malvado. Como el hermanito de Bart que vivía arriba y comía pescado. Y arriba lo está porque te habla del inconsciente, del subconsciente, bueno, y de un montón de teorías que no se pueden medir, no se pueden confirmar, no se pueden estudiar, analizar. La mía el eneagrama y el horóscopo te trabajan mucho en la sugestión, entonces se agarran en la sugestión del supuesto y te vende un montón de cosas también. Y quedémonos ahí un ratito, porque necesito saber también qué opinan de estas prácticas, como por ejemplo el Reiki o la acupuntura o la homeopatía como tal, ¿verdad? Había sido yo me puedo estar curando si le derramo una gotita de algo a esto. ¿Eso en qué rama entra? Porque la gente, yo entiendo que cree primero en eso, de que realmente le genera algún beneficio, y no le encuentro mucha diferencia a creer en orar, por ejemplo. Ahí fue donde, esa fue la prueba de fuego justamente de la psicología a los 50 con Eysenck, justamente. De que bien, en esa época teníamos un montón de corrientes, escuelas, que pido, que flauta. Entonces se hizo el estudio entre el que participaba en terapia y en el que no, en un periodo de un año. Tenían los mismos resultados. ¿Qué pasa entonces? O sea, ¿qué funciona y qué no funciona? Ahí fue donde nos fuimos transitando, por ejemplo, a la psicología científica, se fue poniendo más dura. Famoso, ay Dios mío, cuando me hablan de que se enteran en un grupo que soy psicólogo, me hablan y piensan de que filosofamos, nos divagamos o que tenemos esa visión romántica. No, en psicología no hay ese romance que te venden en las películas, por ejemplo. Somos más duros, se hace, no se hace, funcional, disfuncional, sintónico, distónico. Así nomás, entonces se le rompe la burbuja a muchos. O sea, todo eso queda fuera de cualquier tipo de... Se pincha el globo. Lo que funciona, voy a definir lo que funciona. Lo que funciona sería lo que tiene una comprobación científica. Lo que significa comprobación científica es el que pueda hacer predicciones, así me ayudas, que pueda... ¿Estimar? No, que sea, primero debe ser observable, se debe poder repetir y debe poder predecir cómo se van a dar los acontecimientos. La capacidad de, que comprobado científicamente significa algo muy fuerte, algo muy importante. Eso es lo que quiero significar. Con eso quiero decir, quiero englobar en la palabra funciona. Entonces, hay cosas que funcionan, hay cosas que no funcionan y hay cosas que no sabemos si funcionan. Y esas disciplinas que mencionaste, no sé cómo llamarles en realidad, se sabe que no funcionan. Por ejemplo, la acupuntura. No es que hay una duda acerca de si funciona o no, sino que se ha comprobado con experimentos científicos si funciona o no. Se ha comprobado también el Reiki y demás. Jamás se detectó ninguna fuerza, ningún campo energético ni nada que tenga que ver con esa clase de cosas. Y de hecho se ha comprobado que no solamente que no se sabe si funciona, sino que se sabe que no funciona. Los horóscopos hacen predicciones que
tienen resultados absolutamente contrarios a los que supuestamente tendrían que darse. Se hicieron montones de experimentos al respecto y se sabe que no funciona, en realidad no funciona. Acá me quiero quedar porque esta parte para cerrar quería dejar en claro esto. Sí. Vamos a suponer, quiero dejar en claro que mañana un científico descubre que hay un tipo de energía que hasta el momento no era vista y que resulta que el Reiki sí genera una energía. Si eso es observable, comprobable y repetible, el que tiene pensamiento racionalista lo que dice es, perfecto, me dieron los elementos, por tanto existe. No es que uno va a seguir en negación si existe la posibilidad de probar eso científicamente. Absolutamente, pero esa es la prueba de fuego del racionalista, es lo que decimos siempre en nuestra organización. Fulano ya pasó la prueba del racionalismo. ¿Cuál es la prueba, la tal prueba? Es que cuando se le demuestra que las creencias o las opiniones que tenían respecto a un tema o algo que estaba afirmando está errado, entonces de muy buen grado reconoce que estaba equivocado, deja de creer en lo que creía y cree en lo que tiene pruebas. Entonces, siempre estamos nosotros buscando ese tipo es la prueba ¿cómo se le llama? Es la prueba iniciática del racionalista, ¿verdad? El que en alguna ocasión algo que él estaba afirmando con mucho énfasis se le conocía porque el tipo estaba diciendo eso, que esto era así. Entonces se le vino con una prueba contundente de que no es así y dejó de creer eso y dijo, me estaba equivocado, ahora ya no creo en esto y creo en eso. Esa es la forma de actuar de un racionalista. Antes de ir a la pausa, ¿qué es más fácil, doctor? ¿Creer en algo o dejar de creer en algo desde lo psicológico? Lo que responde a esa pregunta es la sensación de bienestar. Si una creencia a mí me causa malestar, dejo de creer. Si me causa bienestar, gratificación, sigo creyendo y le voy metiendo más pata incluso. ¿Cómo haces que la abuelita que se pasó 80 años creyendo en algo y te vas a ir a decirle que no, que deje de creer en eso porque vos tenés tus propias ideas al respecto y tratar de sacarle eso en lo que tanto invirtió? O como alguien que compró una rifa que era falluta, ¿verdad? Algo que no funcionaba, algo que le va a hacer pasar vergüenza, ¿verdad? Entonces ni te cuenta siquiera que hizo eso. El confort que te produce, ¿verdad? Es fundamental ahí en ese caso. Y yo diría que dejar de creer tiene bastante más dificultad que el creer en algo. Yo diría, realmente no pensé mucho respecto a eso. Una pausa, venimos enseguida. El POS de tu comercio aliado se alió a esto, al teléfono celular, porque Bancard tiene una app que te permite pagar con código QR. Así que empecé a probar porque Bancard cambió incluso la forma en que pagamos nuestras cuentas. Tengo que gritar acá, ¿verdad? Gracias no está todo el público, pero gracias a Bancard. En muchos casos, conversando con representantes religiosos, nos hablan de este fenómeno, digamos, del pastor y el rebaño, ¿verdad? El rebaño sigue, digamos, lo que le dicta a su pastor y eso hace que tengan una vida como más ordenada, siempre bajo los criterios que establece ese culto, secta, religión en particular. Y desde ahí como que se plantea una arrogancia del que no cree. ¿El ateo es arrogante? Y bueno, yo diría que hay ateos que sí son arrogantes, ¿verdad? Parte de que el darse cuenta de la base que tienen esas creencias resulta ser... Cuando uno se despoja de la creencia, cambia la cosmovisión que tiene. Y cuando se le presenta algo muy absurdo, ¿verdad? Reacciona ante ese absurdo que se le presenta. Y yo diría que sí, hay cierta tendencia de muchos ateos a la arrogancia, justamente por ese motivo, ¿verdad? Porque le resulta tan sorprendente que ya no logra comprender dentro de qué está inmerso una persona creyente, ¿verdad? Dentro de cuáles ataduras mentales o cuáles sesgos tiene una persona que cree en que tiene creencias religiosas.
¿Por qué cree, doctor, que en las religiones se le da tanta importancia a la sexualidad? Porque hablamos mucho de esto, de que las comunidades también, digamos, pueden marcar, puede ser algo positivo en el sentido de la pertenencia, por ejemplo, de ser parte de ese lugar se puede construir, pero te limita a cuestiones de conducta. Hay gente que no puede explorar su sexualidad porque el libro dice que no es así, que no puede comer algo que está determinado porque el libro dice que es así. Y otro tipo digamos, de hasta acá nomás, de límites que pone la religión. ¿Qué cree que pasa y qué hay detrás de esos límites? Bien, tu pregunta me recuerda mucho en mi época de estudiante, donde tenía así un profesor, tengo un profesor fantástico, sigo vivo hasta hoy en día, donde nos hablaba justamente de que la sexualidad está así en el mismo nivel, por llamarlo, de nuestras necesidades básicas, así, tomar agua, comer bien, dormir bien, porque forma parte de una necesidad básica. Entonces, controlando las necesidades básicas de la persona, controlas la conducta de las personas, ¿sí? Exactamente. Entonces, por eso la sexualidad no se escapa pues, mira, ayuno, gula, pecado, sexo también está ahí, porque justamente está parte de esa base de condiciones biológicas y fisiológicas. Controlamos eso entonces le damos un mayor énfasis a las consecuencias espirituales por irnos más allá, ¿sí? Entonces, nuevamente, esas consecuencias subjetivas generan malestar físico. Entonces ahí nace todo lo psicosomático. Entonces mi cuerpo me dice una cosa, pero yo no puedo hacer otra cosa. Problemas de ansiedad, gastritis, psoriasis. Y vamos a tener una conversación con una religión en particular, que si mal no recuerdo eran los mormones, que decían que se permitían los pensamientos, en el caso de homosexuales, solo no la práctica. O sea, vos podías pensar, no podías llevar adelante. Es lo mismo que en el cristianismo, en el catolicismo en particular. Uno puede ser homosexual, pero lo que no puede es ejercer. ¿Y tiene que ver más con eso, con rasgos de control social, antes que otra cosa? Por supuesto, es exactamente como dijo el doctor. Es una forma de control, está inmerso dentro del conjunto de cosas que tienen en las religiones para poder tener el control social. Uno de ellos, por ejemplo, es el adoctrinamiento infantil, ¿verdad? Decían, no sé si era San Agustín el que decía, denme un niño que os daré un hombre, o un cristiano, ¿verdad? Cuanto más pronto, ¿verdad? Inclusive cuando está bautizado ya se convoca, en el bautismo es que se convoca a una serie de personas que tienen como principal función la de criarlo dentro de los preceptos de la Iglesia Católica. Eso en el bautismo básicamente es eso. El niño, ¿qué? El niño le derraman agua y se acabó, ¿verdad? Aunque a pesar de todo lo que las supuestas consecuencias místicas que tiene eso de liberarle del pecado original. Pero la función principal que tiene es que en ese momento le dice a los padrinos, ustedes se van a encargar de este niño cuando los padres mueran. Así es que mueren, ustedes se van a encargar de él y sobre todo van a tener la responsabilidad de hacer que este niño crezca dentro de nuestra religión. Entonces, eso, ¿verdad? El hecho de que el control social, ellos necesitan hacerse del control social, entonces toman las funciones esenciales del cuerpo, ¿verdad? El comer, el vestirse, la sexualidad y el adoctrinamiento infantil, que es lo fundamental para ellos. No, nos ha salido también eso con el cristianismo últimamente, ¿verdad? Lo de dejarle niños a criterio de arzobispos y curas. A pesar que no son todos, siempre hay que aclarar que no son todos, ¿verdad? Es un caso que hasta el Papa tuvo que salir a hablar al respecto, ¿verdad? No es un hecho menor, digo yo, ¿verdad? Desde como padre. Se interpretó de una forma bien laxa eso de dejar que los niños vengan a mí, ¿verdad? Sí. Lo que les quería preguntar es lo siguiente, sobre los ritos. Desde la mente humana, ¿por qué si alguien cree que existe una entidad superior que le dicta su andar, que ya le bajó unos libros, ¿por qué necesita un intermediario? O sea, ¿por qué hay esa necesidad de buscar a alguien que me conecte, sea el pastor, sea el cura,
sea el rabino, sea quien sea, ¿qué parte es una cuestión de haraganería nomás o una cuestión de que realmente necesito confirmar? ¿Cómo funciona eso desde la cabeza de alguien? Eso sí es muy interesante porque es un fenómeno que no solamente lo presentan el judeo, cristiano, musulmán. Pueblos originarios también tienen ese mismo sistema, el chamán. Sí, la persona sabia de la diversidad de pueblos originarios, cada uno con su sistema, eso es, cada uno con su sistema, diferente, pero un sistema al final de cuentas. Están los civiles y está la persona que era espiritual, que te conectaba con la toma de decisiones políticas, qué hacer, dónde instalarse, cuándo desplazar, cuándo cosechar. Los pueblos andinos, cuando estaba en Bolivia, por ejemplo, justamente le estaba explicando eso a una prima cuando estaba por ahí. Tienen todavía su sistema hasta hoy en día, sí, bien fuerte en Bolivia, de los pueblos originarios más que nada. Creo que este año cumplieron 5.529 años, la Abya Yala. Así lo llamaban antiguamente a América. Pero lo que yo me pregunto es cómo podría ser de otra forma. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a esperar que Jesús mismo baje a que entidades inexistentes vengan a dictar qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer? No hay otra forma. El viejo Anco Marcio, creo que era uno de los 7 reyes de Roma del principio de su historia, creo que fue el primero que se despertó un día y dijo que los dioses le habían hablado y que a partir de ese momento iban a hablar a través de él, ¿verdad? Y eso sienta doctrina, ¿verdad? Tienen que haber únicamente un grupo de personas que lleven adelante la religión, si no, no puede subsistir. Si fuera de otra forma, si realmente la divinidad es la que marcara la pauta, entonces por supuesto que funcionaría todo de mil maravillas, ¿verdad? Se va a imponer esa religión si la propia divinidad todopoderosa, amorosa y que lo sabe todo va a estar dictando las reglas directamente al pueblo y a todos. Entonces vamos a tener una sola religión, no habría ninguna discusión de que ese Dios existe, de que estamos acá. No hay otra forma de que eso pueda subsistir sin ese sistema del representante del Dios. El ateo cree que el mundo sería mejor sin religiones. ¿El psicólogo qué cree? Eso es imposible. Imposible, porque somos tan diversos en nuestro sistema cultural, de comportamientos sociales, entonces... Es imposible que todos seamos ateos, ¿verdad? Es eso es lo que imposible decís. que todos... ¿A eso te referís? Claro, y también es imposible que todos seamos creyentes o religiosos. O de la misma religión. Sí, o sea, esa visión del todos o nada, ese sí es como utópico. Claro, es una utopía. Es una utopía, es hacia lo que me gustaría que tienda la humanidad de una manera a mejorar su vida. En esta parte sí, digamos, podemos decir que puede ser una utopía general con 8.000 millones de personas y creciendo. Completamente. Sin embargo, hay una discusión muy fuerte sobre algo que ya creíamos que estaba superado. La intervención de la iglesia, per se, digo iglesia, me refiero a religiones, dentro de las cuestiones del Estado. Es decir, dentro de las políticas y de cómo se pueden tener algunas leyes que se impongan sobre intervenciones de religiones. Sí. ¿Qué relaciones ven que tiene el avance de esa línea de pensamiento? Por ejemplo, en América lo estamos viendo, ¿verdad? Y en Europa también. Es como que está siempre tratando de balancearse, buscando una... A mí es una parte que me preocupa, ¿verdad? Por supuesto, cuando las políticas públicas se basan en creencias y no en hechos, entonces ya estamos mal, ¿verdad? Las políticas públicas, las que son para todos, las que tienen, van a ser aplicadas a todas las personas, no pueden basarse en las creencias. Yo no puedo basarme no puedo admitir que porque vos creas que tu sombra que se proyecta en el suelo es sagrada para vos, que es porque esa es tu creencia, y que me saquen una ley que me prohíba pisar tu sombra, ¿verdad? Porque eso es básicamente lo que se hace. Creencias sin fundamento, sin comprobación, que tratan de imponerse a toda la población. Eso es inaceptable. Yo igual disfruto bastante la cena de Navidad y no trabajar en Navidad. Por supuesto, todos lo hacemos. Ahí están los recuerdos de otros tiempos en que
En Semana estaban Santa también. nuestras Semana am- Santa estaban- también, pero Es más yo no- largo luego también en Pero Semana lo que pasa Santa. es que en mi infancia yo no podía correr en Semana Santa, porque mi abuela me decía que no todas se las corría. radios estaban silenciadas. Sí. Si es que caminabas, le pisabas la cara a Jesucito. Un Y día cosas como descubrí que esa. ya Florida y había sido diferente la Pero percepción de la Semana también- Ahí no le pasa nada a Dios. Si en la siesta también macanea te va a llevar ya si ya te Pero ¿cómo? También es una creencia, ¿cierto? ¿Cómo no disfrutar de la Navidad? A mí me trae recuerdos de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos. Que bien la pasábamos, comíamos, nos sentábamos todos juntos. Pucha, ¿por qué no voy a disfrutar de eso? Como te dije, la búsqueda de la felicidad es el mayor acto de racionalidad que hay. Y a eso tendemos nosotros ateos. En este caso, ateo, ¿agnóstico podría decir o no? Agnóstico. Agnóstico. Hay un momento que se dice, ¿cómo es? Ateo hasta que se empieza a caer el avión, dice, ¿verdad? ¿Alguna vez pasó que en un momento de desesperación es como, si hay alguien ahí que me escuche? Quiere decir entonces que el creyente está Todo el tiempo está todo el desesperado. tiempo desesperado. El Sí, tipo. todo el tiempo se está cayendo el avión. Ufa, se le está. No sé si se olvida, le dije, estamos en la última página del Apocalipsis. Cada Así era me la explica. última página del Apocalipsis. Mientras más fea está la cosa en la sociedad, así lo decía en la Biblia. Y no se hace cuántas catástrofes dice así y todavía seguimos intactos. La lista de apocalipsis inminentes que hay, que uno puede encontrar en la Wikipedia, es impresionante. Sí, desde el 2010 hasta el de 2020 ya pasamos como no sé cuántos apocalipsis distintos. ¿Cuántos El fines del mundo? Ragnarok creo que fue hace Interminable, poco. no terminás de leer, ¿verdad? Cuando se juntaron en el monte a esperar el fin del mundo y no pasaba nada. Para los testigos de Jehová es impresionante. Primero tenía que ocurrir en 1854, 1870, fueron pasando. Y en el año 1914 sí tenía que ocurrir, sí o sí, el fin del mundo. Uno busca los atalayas de esa época y ve que efectivamente el fin del mundo era en el año 1914. Llegó 1914, comenzó la guerra, pero se limitó a Europa, digamos, no fue nada como lo que se supone que tiene que ser el fin del mundo, ¿verdad? ¿Y qué hicieron los testigos de Jehová? Dijeron, podrían haber dicho, calculamos mal, realmente era el 2014, una cosa como esa. O rezaron tanto que paró, no. Dios decidió darnos un poco más de tiempo. Una prórroga. Pero no hicieron nada de eso. Lo que hicieron fue decir que el fin del mundo ya había ocurrido. Y si no te diste cuenta de eso, es tu problema. Esa es la posición que tienen al respecto. Bastante creativa. Sorprendente. O sea, entonces en ningún momento tuvieron desesperación hasta el momento para recurrir a Dios. No, yo no, para nada. Yo para nada. No sé qué tendría que ocurrir para eso, para pensar en Dios. En Dios, no sé, no. Realmente no. Yo no creo que nunca me ocurra algo como eso. ¿Qué es lo mejor de ser agnóstico? Cuestionarse siempre. Para mí mi cuestionamiento es funcional. Así siempre con el speech de psicólogo. Para mí el cuestionamiento es muy funcional porque hace justamente que no me cuelgue de cualquier cosa que me vengan a vender. Como estamos hablando hace rato del enneagrama. Eso es lo que se llama escéptico en realidad. No, esto no tiene que ver tanto con el agnosticismo. Yo soy muy escéptico, demasiado. Esa es incluso, la posición. Eso es lo deseable. y justamente eso hace que la psicología se vaya poniendo más dura también hoy en día entre colegas, para así darle con toda la caña a las homeoterapias, a las pseudociencias y que nosotros podamos repetir este speech a la sociedad. Porque pasa también que se queda mucho entre nosotros nomás esto y no lo compartimos, no lo socializamos como corresponde. Entonces los otros van ganando terreno. Es porque es difícil. Y van ganando Los terreno espacios justamente. como este en el cual nos permiten hablar libremente de esa forma son escasísimos. Tan libremente que ya se acabó el programa. ¿Qué es lo mejor de ser ateo? Lo mejor de ser ateo es que uno puede buscar la felicidad de la forma en que le parezca mejor, sin tener que atenerse a fórmulas de un pasado lamentable de la humanidad. Les agradezco mucho, así como les agradecí a todos los entrevistados hasta ahora de esta serie de entrevistas. Agradecer también al Hotel Le Pelican, ¿verdad? Que por el lugar, reservas@hotellepelican.com. Estuvimos acá para hacer esta entrevista. Realmente disfruté mucho poder conversar y creo que es la primera de muchas charlas que hay que seguir teniendo. Si queremos de alguna manera seguir discutiendo para el progreso, para nuestro bienestar, para entendernos más como sociedad. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Igualmente. Gracias a la audiencia de Gen y al canal por permitirnos hacer esta serie de entrevistas. Gracias.
those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses. Some of those that work forces are the same that burn crosses.